Shalom, mis amados hermanos. Aquí una vez más, agradecida con el Kadosh Baruj Hu, que nos ha permitido un día más y poder así expresar de su dabar en esta mañana que el Padre nos ha otorgado una hermosa enseñanza de la cual vamos a comer y vamos a analizar a nuestras vidas. Pero antes de empezar, vamos a hacer la oración por la Torah. Bien. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, haser bajar mikol poamim benatan lanu et Torah. Baruch atah Adonai noten haTorah, bendito Kadosh Baruch Hu. Gracias, Padre, por permitirnos el estudio de tu palabra, una porción de tu dabar, Padre, que usted nos da cada día para estudiar, analizarla y poder compartir, mi soberano. Gracias por permitirnos, Padre. Gracias por todas las personas que lo van a ver, mi Rey soberano, y que sea usted hablando a nuestras vidas, Padre. Nos ponemos en tus manos y que sea usted el mejor maestro, mi Rey soberano. Gracias, un abrazo a cada uno de mis hermanos, los que van a ver. Gracias, Padre eterno. Amén y amén. Bien, amados hermanos, ya nosotros la hemos estudiado, le hemos hecho un análisis y ahora vamos a dar el resumen de la paracha. Ya hicimos los rezos, ya hicimos el Shema y hoy pues ya hicimos también lo que es el estudio de la paracha, pero hoy vamos a dar el resumen de lo que hemos aprendido. Bien. En esta semana, amados, tenemos una hermosa enseñanza y es un ejemplo de vida. Podemos ver, amados, que en esta parashá, que es la número 5, que se llama Hayei Sara, se encuentra en Génesis o Bereshit 23, 1 hasta el 25, 18. Y vemos que esta porción está dividida en 7 aliyat. Pero nosotros muchas veces la leemos continuos, no hacemos separación, sino que la estudiamos continuo. Pero esta siempre se divide en 7 porciones, que cada día es un estudio diario de las aliyat. Entonces, ¿qué significa la vida o los años de Sara? Y vamos a leer en el 23, 1, 2, dice. Amén, dice. Fue la vida de Sara 100 años, 20 años y 7 años. Los años de la vida de Sara, Sara murió en Kiriat Arbat, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham para hacer duelo por Sara y para llorarla. Se levantó Abraham de la presencia de su muerto y habló a los hijos de Het, diciendo: extranjero y residente soy entre ustedes. Concédanme una propiedad para sepultar entre ustedes, para que entierre a mi muerto, que está ante mí. Y respondieron los hijos de Het a Abraham, diciendo: escúchanos, Señor nuestro, tú eres un príncipe de nuestro Eloa en medio de nosotros, en lo más selecto de nuestras tumbas. Entierra a tu muerto, ninguno de nosotros te negará su lugar de sepultura para sepultar a tu muerto. Entonces se levantó Abraham y se prosternó ante los miembros del consejo, ante los hijos de Het, y les habló diciendo: verdaderamente es su voluntad enterrar a mi muerto, que está ante mí. Escúchenme e intercedan por mí ante Efrón, hijo de Shohar. El 9. Que me confiera la cueva de Macpela, que es suya, situada al borde de su campo, que me la entregue por su precio íntegro entre ustedes como propiedad para sepultura. Y Efrón estaba sentado entre los hijos de Het, y respondió Efrón el Eteo a Abraham: a oídos de los hijos de Het, para todos los llegados a los portones de su ciudad, diciendo: no, mi señor, escúchame, el terreno te es cedido, y en cuanto a la cueva que está en él, a ti te la he cedido, a la vista de los hijos de mi pueblo.
te la he cedido, entierra a tu muerto. Y entonces Abraham se apartó ante los miembros del consejo, le habló a Efrón a oída de los miembros del consejo, diciendo: si tan solo me escucharas, te he dado el precio del terreno. Acéptalo de mi paga para que pueda enterrar allí a mi muerto. Y respondió Efrón a Abraham diciéndole: mi señor, escúchame. Un terreno que vale 400 shekels de plata entre yo y tú, ¿qué es una suma? ¿Qué es una suma? Entierra a tu muerto. Escuchó Abraham a Efrón, y Abraham pesó para Efrón el precio que había mencionado a oído de los hijos de Het, 400 shekels de plata en moneda corriente, y quedó establecido el campo de Efrón, que se encontraba en Macpela, frente al Manred, el campo y la cueva que había dentro de él, y todos los árboles del campo con todos sus límites, circunstante como propiedad de Abraham a título de compra, a la vida de los hijos de Het, entre todos los que vinieron a la puerta de su ciudad. Y después de eso enterró Abraham a Sara, su mujer, en la cueva del campo de Macpela, frente a Manred, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Así quedó establecido el campo de su cueva como propiedad de Abraham, como una propiedad para sepultura, adquirido por los hijos de Seth. Entonces, hemos leído el capítulo 23. Bien. ¿Quién era Sara? Podemos, amados, analizar realmente la palabra Hayat. Literalmente significa vida, pero vidas en plural. Podemos ver que esta paracha lleva el nombre de Sara. Esencialmente no habla de la vida de Sara, sino de más vale hablar de su muerte y el lugar de su entierro. Vemos que podemos decir que salta mucha enseñanza, faltaría, pero así lo han puesto y bueno, nosotros tenemos que seguir hacia adelante. Podemos ver, amados, que en esta paracha se trata de la entierro de Sara, se trata también de Gisad, que toma por mujer a Rica, y podemos ver también los niveles que tenía Sara. Podemos ver que en esta paracha habla cuando Gisad trajo a la tienda de su madre, de Sara, a Rica por mujer. Y dice que él la amó así. Gisad fue consolado después de la muerte de su madre, pues Rica consoló con su amor. ¿Cómo entender este versículo? Bueno, más adelante lo vamos a corroborar. Se dice, amados, que cuando Sara vivía, dice que ocurrían 3 bendiciones en su hogar. Y bendiciones muy especiales. Y dice que en su tienda siempre había una luz encendida y siempre duraba hasta el siguiente Shabbat, o sea, una llama perpetua. Dice que esa llama nunca se apagaba, siempre permanecía encendida. 2. Dice que había una nube de santidad en su hogar, que esa nube siempre permanecía allí y que pasaba sobre la tienda en la que se encontraba Sara, en su hogar. Y había, dice, había esa bendición, esa santidad que ella expresaba. Y que cuando Sara cerró sus ojos, dice que estas 3 señales milagrosas desaparecieron. Aquí vemos que Sara muere a la edad primero la palabra dice de 100, de 20 y 7 años. Muchos comentaristas hablan que son, por ejemplo, por los 3 niveles que uno tiene como joven, como niño, como joven y ya como una persona mayor. Podríamos decir así de ese lado.
podemos hablar, hermanos, que realmente la muerte de Sara fue prematura. Pero vamos a seguir hablando, amados, de lo que pasó cuando Isaac entró a Rebeca en la tienda de que fue de su madre. Dice que cuando ella entró, dice que la llama volvió a encender. Se volvió a encender esa llama porque permaneció. Cuando ella murió, dice que todo se volvió oscuro. Oscuro. Aquí nos habla, amados hermanos, de la importancia de una mujer en el hogar. Y esto nos enseña, amados, que nosotros debemos de estar, de ser realmente, que nuestro hogar brille, que se sienta la presencia de nuestro Kadosh en nuestros hogares, que se sienta reflejado la paz, el shalom en el hogar, y que todos nos podamos conducir realmente correcto. Pero vamos viendo, amado, cómo era esta mujer, esta varona. Podemos ver, amados, que Sara continuó en rica, o sea, un legado de lo que ella vendría a ser la matriarca de Israel. Se dice que cuando volvió a ver las señales milagrosas reaparecer en la tienda de Sara, Isaac dijo que volvió la misión continua que lo que el Eterno había preparado a su madre exitosamente, y lo vino a ver ahora en su esposa Ricab. Entonces aquí vamos viendo, hermanos, que se dice que cuando volvió a ver las señales milagrosas a reaparecer en la tienda, y él vio que Rica tenía el mismo rúa de su madre, y la misión iba a continuar exitosamente. Entonces aquí vamos a ver, amados hermanos, realmente nosotros vemos que algunos comentaristas hablan que el alma está compuesta por 5 niveles. Vamos a hablar de los niveles. Dicen que el primer nivel, Nefet, es el nivel más bajo. Podemos ver el Rúa, o sea, el espíritu, es el que de una persona que lo anima siempre a la inclinación, lo positivo o lo negativo. El Rúa es de una persona que lo anima siempre a la inclinación, al Yeset Ara o al Yeset Atot. La Neshamat, el tercer nivel, es la esencia de la persona. El cuarto nivel, Hayat, es la parte que interactúa con las otras almas. O sea, muchas veces nosotros nos reunimos con personas y da la casualidad que intercambiamos como que ya nos hubiéramos conocido mucho más. Entonces esa viene a ser el cuarto nivel. Y el quinto, que es la Yehiyat, es el nivel más elevado, más alto, donde la persona se une directamente con el Kadosh Baruj Hu, con el Creador. Entonces vemos, amados, poder entender que cuando uno duerme, dice que el que se queda es la Nefé, se queda. Si no tuviéramos estuviéramos muertos. Los otros 4 niveles superiores, dice que ellos salen. Por eso muchas veces nosotros hacemos el Modeaní, por dar gracias, por retornarnos nuestra Neshama. Podemos entender que Sara no es que se reencarna en Rica, sino que su rúa, o sea, ese legado, continúa en su nuera. Entonces vamos viendo, amados, que dice que cuando Sara
murió, realmente dice que cuentan que Abraham no le comunicó sobre el sacrificio. Y cuando ella salió a buscarlo a Isaac, entonces sabemos quién le dio esta noticia diciendo que Abraham iba a sacrificar a su hijo. De ese dolor, de esa impresión, dice que ella no pudo resistir tanto dolor y murió. Por eso ella tuvo esa muerte prematura. Pero aquí la palabra nos habla en el 1, dice 100 años, 20 años y 7 años. Entonces podemos ver que cada uno con su aspecto singular, comprendiendo el rasgo que distinguía en su periodo, podemos entender que dado que hasta la edad de 20 años la persona no sufre el castigo divino, a la edad de 20 años aún se conserva saludable. La belleza de una niña de 7 años que no necesita cosméticos, cuya belleza es natural, absolutamente. Vemos que la belleza de la infancia es pura y nunca se usa para tentar a los demás. Entonces aquí vemos realmente que la belleza en una edad adulta, todos los que la vean se daban cuenta de que era pura e inocente. Entonces nosotros pues debemos de ser natural. En el 2 dice, bueno, en el 2 dice que la ciudad que recibió este nombre allá, la ciudad que estaba pidiendo Macpela, que Abraham estaba, que quería comprarle ese lugar, dice que esa ciudad se llamaba 4. La ciudad recibió ese nombre porque allí vivieron 4 gigantes. Y recibió ese nombre porque allí vivieron aquellos. Y podemos ver que en Bamidbar 13:22 está escrito. Número 3. Sí, Bamidbar 13:22. Está el número. 13:22 dice: y subieron al Neguev y vinieron hasta Hebrón, y allí estaba Aimán, Sesai, Talmai, hijo de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de que Zoán en Egipto. Ya, entonces vemos que ahí vivían los hijos de los gigantes. Entonces, ¿por qué se da el número 4? Nosotros vamos viendo que realmente el número 4 significa que iban a haber 4 ilustres parejas. Iba a estar Adán y Eva, iba a estar Abraham y Sara, Isaac y Rica, y Jacob y Lea. Y es lo que iban a estar en ese lugar. El 3 dice, y Abraham dejó a un lado sus lágrimas para encargarse de la sepultura de Sara. Entonces vemos que Abraham lloraba mucho por su esposa y no había consuelo para él. Pero él vio que tenía que ser responsable, dejar su dolor a un lado y enterrar a su esposa. Entonces él dice, extranjero y residente, es decir, soy tanto un extranjero oriundo de otro país como un actual residente que se estableció entre ustedes. Una de las 10 pruebas de Abraham fue una que tuvo que suplicarle al Eteo y negociar con ellos para que le vendiera el terreno para sepultar. Entonces aquí vemos realmente que Abraham expresó su pedido en términos que ilustran su extraordinaria humildad. Y dijo el Todopoderoso, tú te humillaste ante ellos por tu vida, y dice, juro por tu vida que haré de ti un señor y un príncipe por encima de todos. Entonces vemos que Efrón realmente
no le vendió a buen precio el terreno, sino que se le excedió. Pero Abraham no pidió rebaja. ¿Qué nos está hablando, amados hermanos? Le contaba a mi esposo mientras estudiamos. Le dije que esta enseñanza yo la tengo desde que estaba en el otro nivel. Que nos enseñó aquel varón que nosotros como pueblo no tenemos que andar pidiendo rebaja ni tratar de suplicar que déjeme este precio, no, sino que nosotros debemos de ser tenga y tanto. No estar rogando para que nos baje el precio, sino que nosotros debemos de pagar lo que está pidiendo, amado. Aunque realmente vemos que muchos se exceden, pero eso es allá que ellos tienen que rendir cuentas con nuestro Kadosh Baruj Hu. El 5 y 6 dice que los heteos trataron de hablar con sumo respeto, en contraste con la modestia descripción que Abraham dio de sí mismo, llamándose un extranjero y un residente. Ante la generosidad respuesta de Abraham, se inclinó una señal de gratitud y continuó con su súplica especificando cuál era el terreno que él quería. Entonces aquí vemos realmente lo que Abraham estaba pidiendo. En el 9 dice que la cueva de Macpela, la palabra Macpela significa doble. La cueva se llamaba así debido a una de las siguientes razones. Porque tenía 2 cámaras en 2 niveles diferentes. Tenía el nivel superior y el nivel inferior. Unos comentaristas dicen que una parte de ello era porque era una puerta para el Edén. Era una puerta que los que estaban viviendo ahí ni siquiera se habían dado cuenta, pero ese lugar dice que era una puerta al Edén. Y en el 11 dice, no, mi señor, no necesitas comprarla. Con tono salamero, Efrón estaba dando a entender que para él sería un honor darle todo el campo como obsequio. Pero Abraham estaba interesado solamente en adquirir la cueva propiamente tal. No le molestaba que el campo permaneciera en propiedad de Efrón. Él quería enterrar a Sara en un lugar correcto, por eso él no pidió rebaja, no hizo discordia, nada que ver, sino que él hizo lo que tenía que hacer. Vamos, como leímos hasta el 23. El 15 dice, entre yo y tú, ¿qué has? Tras ponerle un precio altísimo, suficiente para adquirir una propiedad. Entonces, amados, vamos viendo que, perdón, se me confundió. Esta es la página. Entonces, vamos viendo, amados, lo que realmente pasó. La alegría al final del capítulo 22, donde Abraham estaba muy contento por haber superado la prueba y haber recibido aún bendiciones del Kadosh Baruj Hu, como el nacimiento de Isaac, podemos ver en lo anterior, que es un contraste a la tristeza en la cual hoy se encontraba, donde Sara muere antes de tiempo. Podemos ver que, como les dije antes, que sin embargo, después del relato de la atadura de Isaac, hay versículos como el 22, el 20, 24 que dicen que después de estas cosas llegaron noticias a Abraham acerca de la familia de su hermano, cuando Abraham le andaba buscando esposa a Isaac. Dice que la Torá no siempre está escrita según el orden de los sucesos, sino que muchas veces los textos se van entrelazando. Por eso parece que el texto de la Torá indica que la muerte de Sara no haya sido inmediatamente después de la atadura de Isaac. Entonces vamos viendo lo que va revelando. Podemos ver que esta interpretación es muy difícil de aceptar. ¿Cómo Hashem va a querer que nazcan hombres impíos cuando se dice que realmente quería que para que Abraham consiguiera otra esposa en la cual pudiera tener hijos? Es lo que se dice. Podemos ver que en Primera de Timoteo 2:4 está escrito. ¿Cuál quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad? Entonces, Padre, lo que quiere es que todos lleguemos a un mismo nivel, a un mismo entendimiento
como para entender su palabra. Podemos ver en 2 de Pedro 3:9, está escrito. El Adón no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Entonces aquí la pregunta acerca de la razón por qué la muerte anticipada de Sara queda sin contestar. Nosotros sabemos que cuando venga nuestro amado Mashiach, pues dará la respuesta. En el 23, el 3 dice, ya lo leímos del entierro de Sara. Dice, el entierro del difunto es una misbah muy grande, hay que efectuarlo en un mismo día. De la muerte está prohibido postergar nosotros sabemos que hoy en día que estamos en Torah, cuando una persona muere no se le puede dejar muchos días, sino que uno el mismo día, si muere en la noche, pues hoy día hay que sepultarlo de inmediato. Si murió en la mañana, en la tarde hay que sepultarlo, pero dice que hoy en día no se puede dejar el cadáver muchos días, sino que hay que enterrarlo de inmediato. Podemos ver que uno de los 613 mandamientos dice que hay que enterrar al muerto en el mismo día, según está escrito en Devarim o Deuteronomio 21:23. No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, así que no contaminarás la tierra que Hashem tu Dios te da como heredad. Ya, entonces el Padre no permite que la tierra se contamine y por eso Él da esa orden. Podemos ver que en Génesis 3:19 está escrito. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Amén. El hombre que tiene que volver a la tierra de donde fue tomado. En la escritura enseña que no está bien quemar los cuerpos. Recuerden, nosotros no podemos quemar a nuestros seres queridos, no los podemos quemar porque eso no es bíblico. Es prohibido por la Torá quemar a las personas, no que hay que enterrarlos. Siendo extranjero y peregrino soy entre vosotros, le dijo Abraham. Podemos ver, amados, que la palabra tiene dos significados diferentes entre sí. La palabra hebrea que ha sido traducida como extranjero es ger, y la palabra peregrino es toshat. Entonces podemos ver que esta oración significa que Abraham estaba diciendo que era un forastero, o sea, era un ger. Otra tierra que ha establecido su residencia es, entre ellos, un ger, es un forastero sin derechos plenos, y un toshat es un residente permanente con derechos plenos en un lugar. Cuando una persona obtiene el estatus de toshat, deja de ser un ger. Podemos ver que en Efesios 2:19 está escrito. Así que ya no soy extranjero advenedizo, sino conciudadano, los Kadosh y miembros de la familia de Elohim. Amén. Según el punto de vista, nuestro Kadosh, que ha hecho podemos ver desde el punto de vista que el gentil que ha hecho la conversión por medio de Yeshua HaMashiach no es un ger. Grábese, amados hermanos, si usted está estudiando la Torah y usted acepta a nuestro Mashiach, usted no es un gentil, usted no es un ger, que más adelante dice que es perro. No, amado. Cuando usted estudia la Torah, cuando usted acepta el Mashiach de Israel, usted es un israelita, pero del Israel celestial, sino que tienes estatuto superior y es con ciudadanos en el Hashamaí, junto con los otros pueblos, y un miembro de la familia de nuestro Eloah. Cuando a mí me preguntan, ¿y ahora qué son? Porque yo le digo que nosotros no somos ni cristianos, nada que ver, solamente somos estudiadores. Yo le digo, nosotros somos de la familia de nuestro Mashiach, la familia de Mashiach, porque tratamos de seguir sus pisadas. No somos perfectos, es verdad, tenemos muchos errores, pero cada día tratamos de mejorar nuestros pasos. En el 23:9 dice, para que me des la hueva de Mapelas, bueno, ya esto lo leímos, ya le dimos esto, que
que está escrito que este lugar fue enterrado en las 4 parejas, ya se los dije en antes. Y vamos también a ver que asimismo que aunque le ofreció regalos, no solamente en la cueva, sino también, acordemos, el lugar de Macpela, que también se lo dio no solamente la cueva, sino también todo lo alrededor. Podemos ver en Hechos 20:35, dice nuestro Mashiach. En todo he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Adón Yeshua que dijo, más aventurados es dar que recibir. Entonces, nosotros debemos sentirnos dichosos de siempre dar, siempre dar. En el 15 dice, 23:15 dice, le dice, Adón mío, oye una tierra que vale 400 ciclos de plata, que eso entre tú y yo, recuerda lo que le está hablando Efrón a Abraham. 400 ciclos corresponde a más de 50 salarios mensuales. Bueno, no sabemos cómo está ahorita el shekel en Israel, pero aquí lo habla la palabra y esa es la moneda que existía en aquellos tiempos. Según lo descubrimos, dice, en la época del salario subía de 6 a 8 ciclos. El precio que le pidió Efrón fue una exageración de lo que ya le habíamos dicho en antes. Entonces, el peso de Efrón, la plata que está, había mencionado, a oído de los hijos de G, 400 ciclos, es una moneda comercial. Entonces vemos que realmente está exagerando el precio. Pero Abraham no discutió porque él sabía el lugar que justamente había conseguido. Después de esto, Abraham sepultó a Sara, su mujer. Tomar nota de que no se habla de los restos mortales de Sara, sino de Sara misma aún estaba muerta. Fue Sara la que fue sepultada y un hombre no es hombre sin un cuerpo. Por eso tiene que haber una resurrección para que haya una salvación completa. O sea, Sara durmió esperando. Dice que ella también estará cuando venga el Mashiach y todos los muertos resuciten. Dice que ella también resucitará. Así que si es la voluntad del Eterno y nosotros estamos también obedeciendo y somos realmente obedientes, vamos a estar con ella. Es una esperanza, amados. Bien, la segunda lilla. Bueno, aquí vemos que el capítulo 24 narra la historia de la búsqueda de una mujer para el hijo de Abraham. Y aquí vamos viendo las interpretaciones. Aquí hay algo tan hermoso, hermano, que si lo miramos de un lado espiritual, podemos ver que Abraham representa al Padre Celestial, como está escrito en Mateo 22:2. Mateo 22:2. ¿No lo tiene? No lo tengo, no, porque no está marcado. Perdón, porque no lo había marcado. Bueno, dice, el reino de los cielos puede compararse a un rey que hizo una boda para su hijo. Entonces vemos que Abraham representa lo que es el Padre, amados hermanos. El siervo Eliezer, amado, yo me quedé sorprendido. ¿Quién era este varón? Recordemos que Eliezer era el siervo de Abraham. Dice que como Abraham no tenía hijos y él pensaba que cuando él muera, pues su siervo es el que va a quedar con todo lo que Abraham tenía. Pero vemos que el siervo no era una persona envidiosa, una persona que trataba de ganárselo, sino que era una persona bien humilde. Su mente se mantenía en lo que él tenía que hacer y respetaba mucho, amaba mucho a su amo. Pero aquí vamos a ver, amados hermanos, dice que Eliezer, cuyo nombre significa mi Dios es ayuda o mi Yahú es ayuda, representa lo que es el Rúa. El Rúa.
podemos ver que en Juan 15:26 está escrito. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Bien, entonces Yisá representa lo que es al hijo de Elohim. Como está escrito en Proverbios 30:4, dice: ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién recogió las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los confines de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si es que lo sabes? Ciertamente tú lo sabes, dice. También vemos que en Mateo 3:17 está escrito. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces podemos entender que los siervos representan Malak, como está escrito en Hebreo 1:14. No son todos Administradores. espíritus, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Entonces aquí vemos, amados hermanos, que Yisá representa lo que es al hijo. Eliezer representa lo que es el Rúa. Abraham representa lo que es el padre. Y Rica representa lo que es la novia del Mashiach, como está escrito en Apocalipsis 19:7. Gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Amén, amén, amén. Entonces vemos que el Padre Celestial ha enviado su Rúa a la tierra para buscar y sellar a todas aquellas personas que con sus corazones se entregan a Él, como está escrito en 2 de Crónicas 16:9. Porque los ojos de Hashem contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que le tienen, los que le temen, los que tienen un corazón perfecto para con él. Locamente has procedido en esto, por eso de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Entonces vemos que Eliezer dio testimonio de la existencia del hijo que había nacido sobrenaturalmente y todas las riquezas que su padre le había entregado. Así el Rúa del Eterno está dando testimonio acerca de su hijo, que ha nacido de manera sobrenatural y ha recibido todo lo que es del Padre, incluyendo toda la autoridad del Shamaí y en la Ere, como está escrito en Juan 17:10. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ello. Entonces vemos lo que está hablando. Todo lo que es mío es tuyo. Recordemos que Mashiach vino a expresar todo lo que el Padre le había ordenado y decía que él y el Padre uno es. Podemos ver que en Mateo 28:18 dice, y acercándose Yeshua les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada tanto en la Ere como en el Shamaí. Entonces aquí vemos cómo Rica fue una betula, un almat, una betula pura, así la novia del Mashiach es una betula pura, que no se ha contaminado con otros, como está escrito en 2 de Corintios 11:2. Porque os celo con celo de Elohim, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo, a Yeshua, perdón. Amén. Entonces vemos cómo el Padre es celoso. Por eso nosotros tenemos que cuidarnos mucho, no teniendo idolatrías, porque eso no le agrada a nuestro Padre. Nosotros tenemos que amarlo solamente a Él y a su palabra. Primero la mente, o sea, la palabra, cuando nos vamos a hablar delante de Él,
cuando vamos a doblar nuestras rodillas para orarle con la palabra y mencionar a nuestro Padre eterno. Podemos ver que en Ilgalut, Revelación 14, 4, 5, está escrito: Estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son vírgenes. Son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. En sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Bien, entonces vemos que no tiene que ver, la novia no tiene que tener ni mancha ni arruga. Podemos ver que en el 24:9 dice que el siervo puso la mano debajo del muslo de Abraham. Eso dialogábamos en antes, que se habla, dice, de que él puso la mano debajo del muslo como juramento. Pero estábamos viendo también que muchos comentaristas que dijeron que lo hacen, pero en otra forma para poder entender que siempre le hacía jurar por la circuncisión, poniendo el dedo en la circuncisión, en lo que se habían hecho la circuncisión, o sea, bajo su parte de sus partes íntimas. Bueno, no vamos a seguir ahí, vamos a avanzar. Entonces, la palabra hebrea, vemos que la palabra Adón, o sea, Señor, Adón, está escrito en plural, a pesar de que Abraham era uno. Y una tradición literal a este mensaje sería: y el siervo puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor. Esto muestra que cuando Abraham se trata de la autoridad absoluta con este caso de señorío sobre el esclavo, podemos ver que en Bereshit o en Éxodo 21:4 dice: como en el caso del creador del universo, el sustantivo está puesto en plural, no para denotar pluralidad, sino personal y mostrar ese tipo de autoridad. 21:4. Sí. Si su amor le dio una mujer y ella le dio hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. 21:4. Amén. Entonces, y dicho con otras palabras, Abraham era uno. Así Elohim también es uno, no es ni dos ni tres. Seguimos, vamos a la tercera lilla. El 24:10 dice: entonces el siervo tomó 10 camellos de entre los camellos de su amo y partió con todos sus bienes de su señor en sus manos y se levantó y fue a Aram Naharaim, la ciudad de Nahor. Entonces podemos ver que dice que el siervo tomó los bienes de su amo en su mano. Esto se interpreta como un documento de no donación que muestra que Isaac era el dueño, o sea, le dio, como quien dice, las escrituras, podemos decir nosotros así, ¿no? Le dio muestra de que todos los bienes que tenía Abraham eran de Isaac, para que los familiares no tuvieran dudas para enviar a su hija. Entonces, pero vemos aquí que la expresión hebrea, Behol Tut, que se traduce como todo lo bueno, no se está refiriendo a todos los bienes de Abraham, sino a la representación de esos bienes. Como el número 10, podemos ver los 10 camellos, que llevó los 10 camellos, es una interpretación de todas las riquezas que Abraham expresó al vallado, que se traduce como en su mano, no significa necesariamente toda la riqueza literal, sino que bajo cuidado y bajo su administración. En el 11 dice: e hizo arrodillar a los camellos fuera de la ciudad junto al pozo del agua al atardecer, donde salían las mujeres a tomar agua para los animales o también para sus casas. Pues, y ahí él pidió al Eterno. El relato de la Torá cuenta que ese viaje de 700 kilómetros, que normalmente tardó 17 días, solo duró 3 días. Y sucedió que antes de haber terminado, porque el siervo estaba orándole al Eterno para que lo guiara, para que él no se deje guiar por sus ojos,
por la belleza, no, sino que se deje guiar por lo que la mujer es. Rica, hija de Betuel, hija de Milca, hermano de Abraham, salió con el cántaro sobre su hombro. El nombre de Rica significa atada o sujeta. Entonces el siervo corrió a su encuentro y dijo: te ruego que me des de beber un poco de agua de tu cántaro. Esta palabra es similar a la de Juan 4:7, donde está escrito y dice: Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dadme de beber. Entonces podemos ver que la similitud de expresiones podemos comparar estos dos eventos, llegar a con ciertas conclusiones. Abraham estaba buscando una novia para su hijo. De la misma manera, el siervo del Eterno está buscando personas entre los samaritanos que pudieran ser parte de esa novia del hijo de nuestro Yahú. De esto aprendemos que también los que no son pueden tener la oportunidad de ser parte de la novia del Mashiach, como está escrito en el Salmo 45, 10 y 11. Oye, hija, y mira, e inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura, e inclínate a él porque él es tu Señor. Entonces vemos que este salmo se lo lee también en Yom Teruah, el día de la alarma, el primer día del séptimo mes. En Levítico 23, del 23 al 25, habla de las bodas del rey. Es una alusión de las bodas del Mashiach con la novia. Lo interesante es que la novia es presentada como proveniente de un pueblo fuera de Israel. Es una inconversa o una conversa. Esto nos enseña que la mayoría de las personas que forman parte de la novia del Mashiach no son de origen gentil, no judíos, por supuesto. Esto incluye en el pueblo, que nos indica que el pueblo está en minoría. El pueblo, podemos ver el pueblo de los judíos, tiene una minoría. Por parte de ahí viene de gentiles temerosos a nuestro Eloa. El versículo ya lo di. Levítico 23, 25. Habló Adonai a Moisés y le dijo: habla a los hijos de Israel y diles: el primer día del séptimo mes tendréis día de descanso, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis y presentaréis una ofrenda quemada a Hashem. Bien, entonces vemos, amados hermanos, lo que el Padre nos habla, podemos entender que según entiendo que no todos los que han nacido de nuevo del Rúa van a ser parte de la novia del Mashiach. Según entiendo, no todos los que han nacido de nuevo del Espíritu van a ser parte de la novia del Mashiach. Podemos ver que en las parábolas que Yeshua siempre habla de varios personajes en relación con las bodas del Mashiach. El novio, la novia, la virgen y los demás invitados, no todos son partes de la novia. Entre los salvos habrá 3 categorías de invitados, amados. Las vírgenes, las betulas, la novia, estos 3 niveles de creyentes de los cuales hablan las escrituras. Para subir de nivel hay que ser fiel al Eterno y ser obediente a los mandamientos. Entonces nosotros tenemos que ver de qué clase somos, de qué clase de novia somos. Y aquí vemos, amado, más adelantito, realmente el lugar que nosotros debemos de tener mucho cuidado y ver antes. Recuerdo que yo decía que yo me conformaba más que sea con esas que llegaron a última vestida de blanco, pero después ya entendiendo, ya con otro pensamiento, entonces yo dije, no, yo no quiero ser de las que llegan de blanco, solamente de blanco, no, yo quiero ser de los que se sientan ahí. Entonces dice, podemos ver que en Mateo 5:19 dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los cumpla y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Amén, amados hermanos. Y podemos ver que este texto vemos 3 diferentes categorías de personas.
Analicémonos en cuál de ellas estamos, hermanos. Y lo voy a leer despacio. Primero, el que está dentro del reino, pero no guarda los mandamientos de la Torá, es llamado pequeño. El que no guarda su palabra, no guarda sus misbot, que porque ya está abolido, no amado, es llamado pequeño. Segundo, el que está dentro del reino y guarda los mandamientos y no los enseña a otro, no es llamado ni pequeño ni grande. Vuelvo a repetirlo. El que está dentro del reino y guarda los misbot y no los enseña a otros, no es llamado ni grande ni pequeño. Es tibio o frío. Tercero, el que está dentro del reino guarda los mandamientos y los enseña a otros, es llamado grande, amados. Yo siempre digo, amados hermanos, no es que yo me llene de tanto conocimiento y que sí que tengo que dar esta acá, no, amados. Yo siempre les he enseñado, quizás no, mucha gente dice que no aprenden, que no han aprendido, pero yo me mantengo, amados, enseñarles a guardar su Torah, a cumplir sus misbot, a enseñarles para que ellos también lo puedan hacer. Y lo demás, pues todo dice que viene por añadidura. Y mi esfuerzo siempre ha sido eso. Y aquí estoy, amados. Sigo adelante tratando de enseñar. No es que quiero ser grande, pero sí quisiera ser tomada en cuenta en las bodas del Cordero. Y ese es mi anhelo y mi deseo. Y estoy esperando a mi novio. Podemos ver, amados hermanos, el camino para llegar a ser grande y así poder formar parte de la novia tiene tres frases o tres fases que se reflejan en los tres verbos. Podemos ver verbos imperativos. Podemos ver el Salmo 45:10 y dice: Oye, hija, y mira Shema. inclina tu oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Shema. Claro que sí. Estos tres hablan de un crecimiento del amor, de la entrega y la obediencia al Eterno en su Torah. Escucha, Shema, hija, presta atención, observa, aprende. Inclina tu oído a escuchar, a entender. Muchos escuchan, pero tratan de interponerse. Y no debe de ser, nosotros tenemos que ser cautelosos, primero escuchar y mantenernos reservados y de ahí irlo. Yo no puedo decir, no, es que tú estás mal, olvídate, no, tú estás equivocado, eso no puede ser, no, amado, eso no tiene que estar, porque la Torah tiene varias interpretaciones. Quizás yo lo estoy dando de una forma diferente, otro lo hace de una forma más avanzada y así, amado. Pero nosotros no podemos juzgar a nadie, ni dañar a nadie con la enseñanza que se da. Entonces vemos que ese habla de un crecimiento del amor, de la entrega y la obediencia. El amor, la entrega y la obediencia al Eterno y a su Dabar. Los tres niveles de un creyente que presenta esta manera. Primero, tiene que tener el Mizkan, o sea, el templo, el atrio, el lugar K2 y el lugar santísimo. Son lugares donde va a ir el pueblo. ¿En cuál de estos niveles tú crees que puedes llegar? Y nosotros tenemos que esforzarnos, amados, para llegar al lugar correcto ante los ojos de nuestro Padre. Podemos ver que en el Salmo 45, 9 y 12 también habla de esto. Hija de reyes están entre tus ilustres. Está la reina a tu diestra con oro de Ofir, y las hijas de Tiro vendrán con presentes, implorarán tu favor los ricos del pueblo. Entonces,
¿Cómo tenemos que ser nosotros? Tenemos que ser pueblo, damas nobles. Tenemos que ser betulas. Debemos de ser una reina. Y podemos ver que en Juan 12:14 dice. No. Yo tengo 1 Juan 2:12. Primera de Juan, sí es. Ya. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Amén. Bien. Entonces, mira, ahí nos trata como hijitos, como niños. Los que han recibido el perdón de sus pecados. Los niños. Los jóvenes, los que han vencido sobre el maligno con la palabra. No es fácil que un joven sirva, pero el que sirve al Eterno es tomado en cuenta. Y los padres que conocen y al que conocen desde el principio y han obedecido. Podemos ver, amados, que en Matillahu 4:13-20 está escrito. Ahí nos vamos a ver de la parábola del sembrador. Cómo está el sembrío, cómo está la semilla, amados. Marcos 4:13. Sí. Y les dijo, no entendéis esta parábola, como pues entenderéis todas las parábolas. El sembrador es el que siembra la planta. Los de junto al camino son aquellos en quienes se siembra la planta. Pero después que la oyen, viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. De igual modo, los que fueron sembrados en pedregales son los que al oír la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí y no se mantienen firmes. Por eso, cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, tropiezan. Los que fueron sembrados entre espinos son los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas, entran y ahogan la palabra y las hacen infructuosas. Y los que fueron sembrados en buena tierra son los que oyen la palabra, la reciben y dan fruto a 30, a 60 y al 100 por uno. Entonces aquí vemos que los que producen al 30 por 1, los que producen al 60 por 1 y los que producen al 100 por 1. Podemos ver que en Romanos 12, del 1-2, dice. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Elohim que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, kadosh, agradable a Hashem, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Hashem, agradable y perfecta. Entonces aquí nos está hablando de 3 diferentes palabras: buena, agradable y perfecta. Los que hacen la buena voluntad de Eloah, el que hacen la agradable voluntad de nuestro Eloah y los que hacen la perfecta voluntad de nuestro Eloah. Podemos ver que en Juan 14:6 dice. ¿No me entiendes? 14:6 dice. Sí, Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. amén. Amén. Entonces ahí vemos, amados, aquí también nos habla de los que conocen el camino, la verdad y viven en intimidad con el Kadosh Baruj Hu. Los que conocen el camino, podemos ver que el Eterno nos hace conocer su camino. Dice en Jeremías 6:16, y regresar a la senda antigua y preguntar en el camino cuál es la verdad. Y dice, los que caminan en la verdad, los que viven la vida en intimidad con el Kadosh Baruj Hu. Podemos ver que en Efesios 5:27 habla de esa novia que no tiene que tener esas manchas. A fin de presentársela a sí mismo
una iglesia gloriosa que no mantuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Entonces aquí vemos, amado, lo que realmente nos está hablando, que no tenemos que tener mancha. ¿Cómo están nuestras vestiduras, amados? ¿Cómo están nuestras vestiduras? Muchas veces quizás hemos tenido vestiduras muy relucientes, pero a la larga los procesos, las aflicciones, los problemas, muchas veces la ensuciamos con ciertas palabras que salen de nuestra boca. Sin arruga, dice. Una novia sin arruga. Estaremos bien planchaditos, podemos decir así. Sin cosas semejantes. Entonces, aquí vamos a entender, amados, de que la mayoría de los salvos que quedarían en el atrio, recuerden lo que les dije, en lo anterior, los que quedan en el lugar, en el atrio, en el lugar santísimo y en el lugar K2, aquí vamos a ver, amados, y dice que la mayoría de los salvos quedarán en el atrio. Imagínense. Podemos ver que un grupo grande entrará en el lugar K2, pero el grupo más reducido, o sea, la novia, entrará en el lugar santísimo, como lo vemos en Mateo 22:14. Amado, esto es tremendo. ¿En cuál de esos tres niveles nos encontramos? Somos una novia que estamos... No, es que a mí me parece que eso no está bien, incorrecto. No, yo no lo creo. ¿A dónde nos vamos a quedar, hermana? Pero si nosotros a través de la palabra estamos aprendiendo, estamos corrigiéndonos, estamos encaminándonos, hermano. Como le digo, yo no quiero ocupar esos otros lugares. Yo quiero ser la novia que entrará en el lugar santísimo. Y esa es la lucha que debemos todos, amados, todos. Porque aquí mismo nos está hablando Mateo 22:14. Podemos ver que todos son llamados, pero pocos los escogidos, amados. Pocos los escogidos. Esforcémonos, amados. Si no hemos sido llamados, quizás seamos escogidos, amados. Y vemos que en Cantar, de los Cantares, 1:4 está escrito: Atráeme, en pos de ti correremos. El rey me ha metido en sus cámaras. Nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que del vino. Con razón te amaré. Entonces, seguimos en el 24. Rápidamente dice que ella vació el cántaro en el abrevadero y corrió otra vez a fuente a sacar agua y sacó para todos los camellos, y el varón estaba observando, estaba maravillado de todo lo que ella estaba haciendo. Solamente callaba y la observaba. Y él le agradeció al Eterno porque realmente encontró lo que había sido enviado. Algo que aprendí, amado, bueno, no lo aprendí, sino que también me lo enseñó un varón también que gracias al Eterno ha tenido esa honra, esas visitas de muchos pastores que siempre están visitándome. Y uno me enseñó una vez, yo le dije, servimos y dialogamos, o primero entramos al estudio y después comemos. Me dicen, no, primero, amada, primero nos vamos a lo que hemos venido, y es a enseñar la palabra. Hablemos de la palabra lo más que pueda, hasta donde podamos, y de ahí sí nos sirve la alimentación, porque primero es la palabra y después lo demás. Y eso yo lo aprendí y me quedo con eso, amado. Me quedo con eso. Entonces podemos ver que el Eterno había prosperado el camino de Eliezer. Podemos ver que un caballo puede asumir 200 litros, o sea, 54 galones de agua. Los recipientes que se usaban en esa época contenían unos 10 litros, o sea, 2,5 galones. En el caso de los 10 camellos, estaban vacíos, necesitarían unos 2,000 litros, 540 galones de agua. Esto significa que Rica tuvo que correr unas 200 veces entre el pozo y el abrevadero, incluso si los camellos estaban a la mitad o 3/4 de su capacidad, lo que Rica consistía en un esfuerzo enorme, y el siervo la observaba asombrado por el trabajo.
Esa actitud, amados, de amor incondicional a un extranjero le capacita para ser la esposa de Isaac. Abraham y Sara se destacaban por su generosidad y esa joven, amados, sería un buen complemento para el matrimonio de Isaac. Podemos ver que en el 24-22 dice, y aconteció que cuando los camellos habían terminado de beber, el hombre tomó un anillo de oro que pesaba medio ciclo, 2 brazaletes que pesaban 10 ciclos de oro. Entonces aquí vemos también, amado, una hermosa enseñanza y los números que consisten. La palabra hebrea que ha sido traducida como medio cicle es bekar, que viene de la palabra bakat, que significa rajar, romper, cortar, invadir, incubar. La palabra aparece solamente 2 veces en toda la escritura. Este texto está en Shemot 38:25, donde está escrito. Y la plata de los empadronados de la congregación fue 100 talentos y 1775 ciclos, según el ciclo del santuario. Amén. Ya. Entonces vemos aquí que el santuario dice que por cabeza, o sea, medio ciclo, según el ciclo del santuario, cada uno de los que fueron contados de 20 años hacia arriba, por cada uno de los 603.550, los 100 talentos de plata fueron para fundir las bases del Mizcán y las bases del velo sin base por los 100 talentos, un talento por base. Entonces vamos viendo ahí que si compramos 2 contextos donde aparece este término, podemos descartar lo siguiente. Primero, que el siervo dio la fortuna, que el siervo dio a la futura novia un anillo de oro para la nariz que pesaba una beca. Cuando los hijos de Israel iban a ser contados, ellos tenían que pagar medio shekel. Cuando iban a ser contados por primera vez, cada uno tenía que pagar de 20 años para adelante un beca de plata. Una beca corresponde al medio ciclo, o sea, la mitad de la entrega. A Rica la otra mitad fue entregada al Eterno. La beca fue entregada a la novia, era de oro. Y la novia, los hijos de Rica le dio al novio. Fue de plata. El oro fue puesto en el cuerpo de la novia. O sea, la plata fue puesta en el Mizcán. Como fundamento, el Mizcán, el santuario y también ganchos y demás para las columnas del atrio. En la escritura, la esposa está relacionada con una casa. Y una esposa pueden ser palabras. En el libro de Revelaciones vemos que la novia es identificada como la nueva Jerusalén y que desciende de los Hashamayim, donde van a entrar la novia con el Mashiach después del reinado mesiánico. Esto representa lo que es el novio. Ahora el texto hebreo en Shemot 38:26 está escrito que significa una beca. Por cráneo de la palabra Gulgolet viene la palabra Gólgota, como está escrito en Juan 19:17. Él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, en hebreo Gólgota. Bien, aquí esta frase, beca, le Gulgolet, podría ser traducido como una beca para Gólgota o un quebrado para Gólgota. ¿Cuál fue la idea de pedir una beca por cada hijo de Israel? Fue el precio del rescate. Nosotros recordemos, también nos han enseñado que nosotros debemos de dar un rescate por nuestros hijos. Mucho más si ellos nos sirven. Nosotros siempre tenemos que dar ese rescate por el primogénito. Este precio estaba relacionado con el Gólgota, el lugar de sacrificio del Mashiach ben Yosef. Entonces, en la tierra los hijos de Israel solo entregan la mitad de un ciclo, un beca. La otra mitad está en el cielo pagada por el Mashiach. Sin el Mashiach, un israelita solo es contado como media persona. 2 brazaletes que pesaban 10 ciclos de oro. Aquí los 2 brazaletes aluden, amados hermanos,
Esto representa lo que es la Torá, las 2 tablas de piedra, donde está escrito las 10 misbot. Vamos a la cuarta liyá. En esta liyá hay una repetición del relato de lo que aconteció junto al pozo. No hubiera sido suficiente que la Torá redundara esta historia, por lo que ocupar tanto el pergamino. Podemos ver que en la Torá se repite muchas veces la importancia que es firmemente decidido que tiene que cumplirse de inmediato. Esto nos enseña que el relato de la búsqueda de la novia tiene un doble proyección, no solamente la relación con él, con algo del pasado, sino también para el futuro. Esto nos lleva a la boda entre el Mashiach y su novia, como ya hemos mencionado en los últimos tiempos, amados hermanos, lo que nos estaba hablando. Entonces podemos ver que Eliezer representa a las 10 tribus perdidas entre las naciones. Representa por los 10 camellos. El agua es un símbolo de la Torá y el Rúa del Mashiach. Podemos ver que en Devarim 32:2 dice: goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama, como las gotas sobre la hierba. Bien, entonces, amados, hoy se está cumpliendo esta profecía. Dice que puso un anillo en su nariz y los brazaletes en su mano. Esa frase es similar al texto de Ezequiel 16:12, donde está escrito: puse un anillo en tu nariz, pendiente en tu oreja y una hermosa corona en tu cabeza. Este texto también habla de la novia, que también es llamada Jerusalén. Podemos ver que Labán, Betuel respondieron y dijeron: Hashem, ha salido esto, no podemos decir que está mal ni que está bien. Labán era malvado, por eso contestó antes su padre. Nosotros podemos ver que Labán no era una persona grata, era una persona que se dejaba llevar por la codicia. Y no estaban de acuerdo, él quería hacer lo mismo que le hizo a Jacob, que cuando Eliezer llegó, dice, estaba viendo, estudiando, dice que cuando le brindaron alimentos, pero inclusive le iban a dar alimento envenenado. Pero dice que el malá de Hashem llegó en ese momento y no le permitió dañar a Eliezer. Por eso Eliezer no se quería quedar. Él simplemente fue a cumplir y él quería de inmediato. No iba a esperar no sé cuánto tiempo se toma para la novia. Dice que él no iba a esperar, no esperó, sino que él dice, si están de acuerdo para hoy mismo salir de regreso. Entonces el Eterno permitió que la novia contestara: me iré con él. Y salió. Entonces podemos ver, amados, que el nombre de Rica en hebreo también puede relacionarse con la palabra Hakeber, que significa la tumba. Esto nos enseña que si nos morimos o nuestro viejo ser, no podemos ser desarraigados de los antiguos caminos. Nosotros, para poder deshacernos del pasado, amado, tenemos que olvidar todas esas cosas negativas que hemos tenido en nuestra vida, tanto en nuestra niñez, en nuestra juventud y aún personas adultas, de lo que tenemos que recordar las cosas buenas. Y yo siempre les digo, nosotros siempre tenemos que recordar lo bueno. Yo siempre recuerdo mucho de la Torah para acá. Casi lo pasado, casi poco, no me gusta. Me gusta siempre decir lo bueno. Entonces, ¿qué podemos entender, amados? Que Rica tuvo que salir del seno familiar, porque si él se quedaba en el lugar, ella no iba a poder cumplir para el propósito que el Eterno la estaba llamando. Entonces vemos, amados, lo importante que es sacar ese estuche que hay en nuestras vidas. Entonces podemos ver que si aún hemos adquirido, les animamos, amados hermanos, a hacer un ejemplo. Abraham volvió a tomar mujer. Dice que mientras Eliezer regresaba con Rica, Isaac dice que fue al lugar donde una vez Agar oró al Eterno por agua. Y fue, dice, a buscar a Agar. Ya más adelante la vemos que viene con el nombre, que es la misma Agar, que según las escrituras podemos ver, aunque en la Torah
En la Biblia que tenemos está como Betura, pero realmente dice que es la misma Agar. Entonces, aquí dice que Abraham volvió a tomar mujer y su nombre era Ketura. Podemos ver que Ketura era la misma Agar, que el nombre viene como alusión a que sus obras eran tan buenas como el incienso, Ketoret. La pregunta nos surge si realmente fue Agar a la que Abraham tomó de nuevo. Cuando más adelante se habla de las concubinas de Abraham, podemos ver en Primera de Crónicas 1:32, está escrito que Ketura fue concubina de Abraham. Asimismo dice, y ella le dio a luz, Ketura le dio a luz a Medán y a Madián. El pueblo madianita descendía de Ketura. Unos mercaderes madianitas pasaron cuando José estaba en el pozo. Luego el pueblo madianita, quien también nació por Ketura, le vendió a Potifar en Egipto. Según el texto hebreo, los madianitas se unieron con los moabitas para maldecir a Israel por medio de Bilán. Podemos ver la historia que sucedió. Pero esos madianitas fueron severamente castigados por los hijos de Israel por mandato del Eterno. Podemos ver en Número 31. Los madianitas oprimieron a Israel durante 7 años y fueron derrotados. Podemos ver en Jueces 6:7. Sí, Jueces 6:7. El siguiente es Juan 3:13. No, este no lo tienen, pues ya terminamos. Faltan nomás 2 hojitas. Jueces 6:7. Sí. Jueces. Jueces 6:7 dice, y cuando los hijos de Israel clamaron a Hashem a causa de los madianitas, Yahvé envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Hashem, Elohim de Israel, yo os hice salir de Egipto, os saqué de la casa de servidumbre. Entonces ahí vemos, amados, que se cumple lo que está hablando. En el 25:5 dice, Abraham dio a Isaac todo lo que poseía. De la misma manera el Padre dio todo a su Hijo, como está escrito en Juan 13:3. Sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos, que da en nuestro Loa había salido a Elohim, Sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Elohim había salido y volvía. Sí. Yeah. Podemos ver, hermanos, que dice que estos fueron los años de la vida de Abraham. 175 años tenía Abraham cuando él murió, en buena vejez, anciano y lleno de días, y fue reunido a su pueblo. La edad de Abraham no llegó a los 180 como su hijo Isaac. Dice que Abraham murió 5 años después, 5 años antes de tiempo. La razón es que para su vejez fuera buena, no podría ver la apostasía de su nieto, Isaac, que se reveló a los 15 años de edad, como está escrito en Isaías 57:1. Y dice, el justo perecerá y no hay quien se preocupe. Los hombres piadosos son arrebatados sin que nadie comprenda que ante el mal es arrebatado el justo. Entonces sus hijos, Isaac y Ismael, los sepultaron en la cueva de Macpela, en el campo de Efrón, hijo de Zoar Gita, que está frente al Manred. Esto nos enseña que Ismael se arrepintió y tuvo una buena relación con su familia en los últimos tiempos, porque él enterró a Abraham, él y Isaac enterraron a Abraham.
lo cual produjo la buena vejez de Abraham en ese momento. Isaac tenía 75 años, Ismael tenía 89 años cuando murió. Sucedió que después de la muerte de Abraham, Elohim bendijo a Isaac y habitó Isaac junto a Ber Lahai Rod, que significa Ber Lahai Rod. Isaac toma el lugar de su padre después de su muerte. Ahora tenía la misma edad que su padre cuando salió de Harán. Y la última, Aliyah dice, estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años murió y expiró, o sea, murió y fue reunido a su pueblo. Podemos ver que la palabra hebrea que ha sido traducida como expiró es Gebiah. Solo es usada como en referencia a los hombres justos, así que Ismael murió como un hombre justo. Amados hermanos, esta enseñanza ha sido muy nutritiva, amados, que nos hace ver y estar nosotros vigilantes realmente en estos tiempos. Yo siempre converso y les digo así a las personas, y hace unos días conversaba aún con mi hijo y hablábamos, y yo le decía, realmente yo le doy gracias al Kadosh Baruj Hu, a nuestro Padre Eterno, Celestial, que después de los buenos tiempos, de los malos tiempos en mi juventud, en mi niñez, en mi adolescencia, y aún siendo una persona un poco mayor, sin embargo, a la edad de 40 en adelante, amado, puedo decir que estoy viviendo una etapa muy hermosa, una etapa muy, puedo decir, en paz, una vejez muy hermosa hasta el momento, que el Padre me ha permitido. Siempre le digo, mi Padre es mi médico, y hasta el día de hoy, no sé más adelante, pero hasta este día, el Eterno ha sido mi médico, ha sido mi Padre Eterno, en la cual me siento muy contenta de haber sido tomada en cuenta y de haber aceptado, haber abierto mi corazón y poderlo recibir y caminar, amado, saliendo de toda dirección gubernamental, o sea, de todo lo que es gobierno, de todo lo que es registro. Yo me mantengo, amado, y seguiré limpiando aún lo que me falta. Y nosotros tenemos que avanzar, amados hermanos. No podemos quedarnos en tantas cosas que se ven hoy en día, amados. Que nosotros podamos seguir encaminándonos correctamente, amados. Correctamente, con su palabra. Y mantenernos así, con esa luz encendida. Que seamos una Sara como ejemplo, amado. Esa mujer virtuosa que habla la palabra. Que el Kadosh Baruj Hu, amado, me los guarde, me los bendiga y me los prospere. Y gracias por permitirme llegar a sus corazones, amado. Que el Eterno me los guarde y el que esté enfermo pues sea sanado. Baruch Hashem. Amén.